El acta de la sesión número 3 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 4 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que denomina el aeródromo de la comuna de Villa O'Higgins, de la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo, como Aeródromo Capitán de Bandada Sergio Hidalgo Leiva, correspondiente al boletín número 18.009-02 y que tenemos hoy día actualmente en la tabla de fácil despacho. Luego también un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia, también con carácter de simple, para el despacho del proyecto que impone la prisión preventiva obligatoria a imputados por delitos contra la soberanía, la seguridad exterior del Estado y otros que indica, correspondiente al boletín número 17.671-02. Este proyecto, la urgencia se ingresó hoy día, fue dado cuenta en la cuenta de la sesión de esta mañana y por lo tanto estábamos obligados, se puso en tabla con la debida antelación para que ustedes hoy día tomen los primeros acuerdos sobre su tramitación. Luego un correo electrónico enviado por el diputado Javier Olivares, por medio del cual solicita que se invite a una próxima sesión al general director de Carabineros, don Marcelo Araya, con el objeto de que informe y rinda cuentas sobre los siguientes puntos relativos al ex ministro, señor Luis Cordero. 1. Detalle de los mecanismos administrativos, concursos o criterios técnicos bajo los cuales se cursó su ingreso a la institución. 2. La especificación de las labores académicas, cátedras o asesorías realizadas en la Academia de Ciencias Policiales o dependencias afines. Y 3. Información sobre el presupuesto asignado, honorarios percibidos y el cumplimiento de la carga horaria respectiva. Luego, un documento, el oficio número 1537 de fecha 27 de abril de 2026, en el cual la Subsecretaría de Prevención del Delito da cumplimiento a lo establecido en diversas glosas de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2026, remitiendo la información correspondiente. Luego, un oficio, el número 2590, de fecha 30 de abril de 2026, de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, por medio del cual, en conformidad a la Ley de Presupuestos del Sector Público de este año 2026, se remite información trimestral sobre los descuentos aplicados a funcionarios respecto de los procesos disciplinarios instruidos por el uso indebido de licencias médicas desde el mes de mayo de 2025 a diciembre de 2025. Se adjunta reporte a nivel con el detalle, nivel capítulo y programa. Por último, reportes elaborados por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a las semanas del 20 al 27 de abril y del 27 de abril al 4 de mayo de 2026. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Vuelvo a repetir, ¿se ofrece palabra sobre la cuenta? Diputado Baza. Muchas gracias, presidente. A propósito del correo electrónico enviado por el diputado Javier Olivares por su intermedio, me cuesta ver la pertinencia de la solicitud, considerando que esta es la Comisión de Defensa Nacional y que no veo un objetivo legislativo detrás de la solicitud. Probablemente en la Comisión de Seguridad pueda ser más pertinente, pero una solicitud como esta, traer al general director de Carabineros para hablar sobre un contrato con un académico, me parece que no es materia de defensa nacional propiamente tal, pero presento mi duda al respecto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leiva. Quiero preguntar si hay acuerdo a la petición de... Perdón, diputado Baza, disculpe. ¿Hay acuerdo respecto a la solicitud del diputado Olivares? Entonces, en votación. Señor Todavía no puedo activar. Voy a tomar la votación verbalmente mientras habilitamos a todos los diputados en el sistema. Diputado Barraza. Bueno, en contra. En contra. A favor.
Presidente, ¿puedo fundar brevemente mi votación, ya que no puedo participar? Mire, la transparencia en el aparato estatal es fundamental, y particularmente la Academia de Ciencias Policiales es una institución de educación superior que está debidamente acreditada, y tener a un profesor de Estado que ha realizado clases de Derecho Administrativo por más de 26 años, que sin lugar a dudas es uno de los colegas más reputados en Derecho Administrativo, y la hora que podríamos conversar, aprovechar con el director, se lo planteo, de 50.000 pesos la hora para los quienes forman a nuestros carabineros, yo creo que es bastante poco, pero es un honor y un orgullo que Carabineros cuente con un profesional de la capacidad, prestigio y trayectoria del ex ministro Cordero, el mejor, a mi juicio, administrativista de Chile. Me parece muy bien, y que lo venga a transparentar el general director, me parece extraordinario. Voto a favor. Gracias, diputado. Diputado Sabat. Apruebo. Gracias, diputado. Diputado Marowski. A favor. Gracias. Diputado Zamora. Brevemente, presidente, argumentar un poco el voto. Nosotros enviamos un oficio de fiscalización al respecto, y creo que acá nos está cuestionando las capacidades profesionales del exministro Cordero. No estoy orgulloso de que él sea el profesor de la Escuela de Academia de Ciencias Policiales. Si fuese por mí, creo que no debería estar dentro de la institución. Una persona que quiso refundar Carabineros, y una persona que participó en el gobierno del expresidente Gabriel Boric, quien fue estandarte de dañar la institución de Carabineros. Y por eso también voto a favor que venga el general director. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Olivares. Sí, presidente, también para fundamentar un poco esto, más allá de las connotaciones personales que cada uno pueda tener, yo creo que siempre es transparentar, y en eso concuerdo con el camarada Leiva. Yo creo que es bueno que venga para acá precisamente el director general de Carabineros a explicarnos justamente por qué la contratación, más allá de las consideraciones personales que podamos tener o no, porque yo también creo que hay mejores profesores para poder llevar a la Academia de Carabineros, y justamente, pero eso lo podríamos hablar después. Pero obviamente voto a favor, y creo que hay que transparentar, son recursos públicos, y por supuesto la ciudadanía tiene la necesidad de saber, y aprovechamos también de conocer aquí, hacer otras preguntas al general director. Gracias. Gracias. Diputado don Daniel Valenzuela. No, antes presidente de usted. Diputado Sánchez. Estoy haciendo el chequeo. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, independiente de el juicio que pueda tener el diputado Leiva por su intermedio respecto del exministro Cordero, esto ha generado polémica, y hay que reconocerlo. O sea, claramente no es una decisión que le parezca bien, y hay que decirlo a muchos carabineros. Y por lo tanto me parece bien. O sea, me parece bien que venga, que esto se discuta, que haya un debate respecto de si nos parece prudente o no que un exministro que acaba de salir del cargo me pase a desempeñar funciones dentro de una institución como Carabinero. Me parece bien que esto se discute y se converse. Muchas gracias, señor secretario presidente. Voto a favor. Gracias, diputado. Presidente. A favor. Entonces, con 3 votos en contra y 8 votos a favor, queda aprobada la solicitud del diputado Olivares. Muchas gracias, señor secretario. Ya aprobada su propuesta, diputado Olivares, propongo a esta comisión de que podamos recibir al director general director de Carabineros el día 19 de mayo. Tenemos agendado esos días, que venga, si no mal recuerdo aquí el secretario lo está viendo, a la DIPRES, pero podemos hacer también una parte de la sesión, el ingreso del general director. ¿Está de acuerdo usted? ¿Está de acuerdo la comisión de poder citarlo en unanimidad? Acordado. Diputado Leiva.
Yo creo que tanto más importante que eso es que el jefe superior, para tenerlo claro, porque siempre cuando nosotros invitamos a los comandantes en jefes vienen en compañía del ministro de Defensa Nacional, entendiendo que las Fuerzas Armadas y también las Fuerzas de Orden y Seguridad conforme al artículo 101 de nuestra Constitución son no deliberantes, disciplinadas y jerarquizadas, que en esa oportunidad, como corresponde, la acompañe la ministra de Seguridad Pública. O sea, no podemos nosotros importunar o plantear que un acto deliberativo eventual de un jefe de una rama de orden y seguridad lo haga sin la presencia de la ministra de Seguridad. Entonces, sin perjuicio de ser una materia que no es atinente exclusivamente a esta comisión, me parece importante respetar las formas tal como lo hemos hecho con los comandantes en jefe, porque además tienen el mismo rango constitucional conforme al artículo 101, inciso segundo de la Constitución, de que su comparecencia esté supeditada, y me parece importante dar esa medida, y yo creo que usted va a estar de acuerdo, presidente, en que la acompañe la ministra de Seguridad Pública para que también podamos hacerle algunas preguntas a la señora ministra. Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Comisión, ¿tenemos unanimidad respecto a la petición del diputado Leiva? Sí, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Puntos sobre la cuenta? Diputada Macías. Sí. Ahí sí, ahí sí. Bueno, saludar a todos quienes se encuentran presentes en sala, presidente. Respecto del punto 1 de la cuenta, el oficio recibido por Su Excelencia el Presidente de la República, donde retira y hace presencia urgencia simple para el proyecto que denominaba al aeródromo de la comuna de Villa O'Higgins de la región de Aysén, General Carlos Ibáñez del Campo, aeródromo capitán de bandada Sergio Hidalgo Leiva. Quiero como representante, como diputada precisamente de ese distrito, manifestar que me parece lo más adecuado. Sí. Ningún problema que usted presente sus descargos, pero cuando abramos el proyecto para que usted pueda opinar. Usted no puede votar porque no es miembro, no es... Punto 1 de la cuenta. No puedo votar en la comisión, presidente. Por eso venía precisamente a referirme de este punto, porque entiendo que la comisión va a tener que trabajarlo nuevamente, ¿sí? Ok, entonces como usted viene a presentar un punto y se tiene que retirar, tiene para referirse, tiempo para referirse a esto. Sobre el punto, Sobre el mismo punto. Diputado Marowski. Y gracias, señor presidente. Y dado que no se encuentra ningún otro diputado del distrito aquí, quiero darle las gracias a la diputada Macías también. Nos pudiera dar, si le podemos pedir como comisión que nos diera ella una opinión de lo que piensa la gente de su distrito sobre renombrar el aeródromo. Sí, diputado Marowski, si la idea es que poder entrar a la discusión, porque lo que ustedes están pidiendo es justamente eso. Cerremos la cuenta y avancemos en la orden, cerremos la cuenta y avancemos en la orden del día. Entrando en la orden del día, esta sesión ha sido citada con el objeto de, primero, ver el proyecto de ley iniciado en moción que denomina el aeródromo de la comuna de Villa O'Higgins, de la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo, aeródromo capitán de bandada Sergio Hidalgo Leiva, boletín 18.009-2, enviado desde la sala para un primer informe. Señor secretario, lo que tenemos que hacer ahora es... Tenemos que entrar en la discusión, le voy a pedir de que usted pueda leer las indicaciones, pero antes de eso, darle la palabra a la diputada para que ella pueda hacer... Ok, ella está pidiendo entonces que primero se lean las indicaciones y después entregar el contexto. Gracias, presidente. Vamos a leer las indicaciones. Este proyecto fue despachado por la comisión en enero. Se vio hace un par de semanas en la sala, en ocasión en la cual se solicitó que fuera enviado a nuevo primer informe a la comisión. Se presentaron algunas indicaciones. La primera de ellas, de la diputada Alejandra Valdebenito,
al artículo primero, que propone reemplazar la frase Aeródromo Villa O'Higgins, capitán de bandada Sergio Hidalgo Leiva, por la siguiente: Aeródromo Aysén Villa O'Higgins, capitán de bandada Sergio Hidalgo Leiva. Eso en cuanto a la denominación del artículo primero. El artículo... ¿Perdón? Alejandra Valdebenito. En el artículo segundo del proyecto, tal como fue aprobado por la Comisión, señalaba: los establecimientos educacionales, las asociaciones y las organizaciones comunitarias de la comuna de O'Higgins y de la región de Aysén podrán realizar actos y actividades conmemorativas el 16 de octubre de cada año destinadas a relevar el valor y la entrega del homenajeado. Y luego están las indicaciones presentadas por la diputada Andrea Macías, que propone agregar los siguientes artículos 3 y 4. Primero, un artículo 3 que señala: la denominación dispuesta en el artículo 1 de la presente ley quedará sujeta a la ratificación de la comunidad local de la comuna de O'Higgins mediante un proceso de consulta ciudadana organizado por la municipalidad respectiva, el que deberá realizarse dentro del plazo de 90 días contado desde la publicación de esta norma. Y luego el artículo 4 propuesto señala: el aeródromo Villa O'Higgins constituye una infraestructura estratégica del Estado de Chile para el resguardo de la soberanía nacional, la integración territorial y el desarrollo de la zona de campos de hielo sur. En consecuencia, la administración del recinto deberá asegurar su permanente operatividad para la ejecución de misiones de interés público y el apoyo logístico a las necesidades esenciales de conectividad, abastecimiento y seguridad de los habitantes de la comuna de O'Higgins. Eso en cuanto a las indicaciones presentadas en la sala, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le voy a entregar la palabra a la diputada Andrea Macías para que nos pueda presentar la voz de la gente que vive en Villa O'Higgins. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, para poder contextualizar a quienes integran hoy día la comisión, dado que este es un proyecto que fue presentado en la legislatura anterior, el 16 de octubre del año 2025 hubo un accidente aéreo, ¿cierto? Una avioneta, donde que iba a ser un operativo dental, porque Villa O'Higgins es la localidad más aislada. De hecho, es el último kilómetro de la carretera austral, es la puerta de entrada a los campos de hielo, muy cercano a Candelario Mansilla, Laguna del Desierto. Y en este accidente falleció un piloto, el capitán Hidalgo, cuya familia también tiene origen en la región. Sin embargo, bueno, y se plantea solicitud de la familia, ¿cierto? Entendemos nosotros en conversaciones con el Ministerio de Defensa la posibilidad de rendir homenaje al capitán Hidalgo, nombrando al aeródromo de Villa O'Higgins con su nombre. Esto generó bastante revuelo en su momento en la propia comunidad. Se hizo un consejo y de hecho estuvo presente de manera virtual la alcaldesa subrogante en su momento exponiendo en esta comisión, manifestando que no había consenso dentro del consejo municipal para poder nombrar al aeródromo de esta manera. Hay un reconocimiento que tiene que ver con que eso que parte como una pista, no como un aeródromo, fue construido a punta de pala y picota por los primeros pobladores. Luego vino ayuda de Corfo, luego llegaron carabineros, ¿cierto? Pero hay todo un trabajo y muchos pobladores que son históricos en la construcción del aeródromo. Hoy día, efectivamente, el aeródromo no tiene un nombre más allá de la denominación que utilizan siempre respecto de SCBO, que en este caso corresponde a Sudamérica, Chile, Villa O'Higgins, pero siempre se ha llamado Aeródromo Río Mayer, es el nombre por el cual lo conoce toda la comunidad y quienes lo utilizan. Por lo tanto, lo que se pide, y hay un acuerdo hoy día del Consejo Municipal también para poner en conocimiento por su intermedio presidenta a cada uno de los integrantes de la comisión, hay un acuerdo del Consejo Municipal de poder levantar una consulta ciudadana para que efectivamente este proceso se haga validando también la opinión de la comunidad. Una comunidad que, por cierto, hasta el día de hoy permanece bien lejos de la mano del Estado, una comuna que hasta el 30 de abril solamente tuvo transporte subsidiado, no hay transporte, y muchas otras carencias, así que se reclama un poco de participación. Y por otra parte, en lo personal creo que es importante hacerse cargo de este tema del aeródromo, pero no solo desde el nombre, porque la propuesta de la comunidad es que la pista escondida, que está más cercana a Campos de Hielo, que es donde se produce el accidente, pueda ser nombrada en memoria del capitán Hidalgo, no así el aeródromo de la localidad, que tiene otra historia, porque sin duda, si hay algo en lo que acordamos es que hay que rendir un homenaje al capitán.
Esto tiene que ver mucho con la soberanía de las comunidades y sobre todo de las comunidades más extremas, presidente. Esta consulta, el municipio, como mencioné, sacó un acuerdo para hacerlo, para hacerse cargo con un tiempo determinado y poder efectivamente permitir que la comunidad participe de este proceso. Y finalmente, mencionar, yo estuve la semana pasada, la semana distrital, estuve en la provincia de Capitán Prat, Cochrane, Tortel, Villa O'Higgins, y sí hay una necesidad bien real respecto del aeródromo, y que quizá me parece interesante también que se pueda trabajar, y es que el aeródromo de Villa O'Higgins, donde han habido varios accidentes y que ya dijimos que tiene una función estratégica, sobre todo en materia de soberanía, no está dentro del sistema de información que tiene la DGAC, y precisamente contar con ese sistema de información hubiese incluso impedido la ocurrencia de este accidente. Por lo tanto, creo que también hay trabajo que hacer ahí respecto del cuidado que se le da efectivamente y de la información, y de que el aeródromo de Villa O'Higgins sea parte de la red nacional que levante información para evitar precisamente que ocurran accidentes como este. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Macías. Continúa en estos momentos, señor secretario, comenzar con la votación de las indicaciones. Le pido de que las pueda leer y después llame a votación a cada diputado. Muy bien, presidente. Entonces, el texto aprobado por la Comisión en su primer informe, en el artículo primero señala: denomínase Aeródromo Villa O'Higgins, capitán de bandada Sergio Hidalgo Leiva, al aeródromo ubicado en la comuna de O'Higgins, región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo, en homenaje al piloto de la Fuerza Aérea de Chile fallecido en actos de servicio, cuyo sacrificio permitió salvar la vida de sus acompañantes. Lo que tenemos que votar es la propuesta, en principio, de la diputada Alejandra Valdebenito, para reemplazar la frase Aeródromo Villa O'Higgins, capitán de bandada Sergio Hidalgo Leiva, por la siguiente: Aeródromo Aysén Villa O'Higgins, capitán de bandada Sergio Hidalgo Leiva. ¿Ya? ¿Habría unanimidad en esta indicación? Pido el acuerdo. ¿Hay unanimidad? Entonces, unánime. Tiene usted la palabra, diputada Macías. Que se retira la urgencia que tenía este proyecto, y con los antecedentes entregados me parece que pudiésemos avanzar en esta conversación, y no sé si se podría eventualmente rechazar este proyecto y poder hacerlo de una mejor manera, poder tomar la opinión de la comunidad, que es lo que está pidiendo la comunidad finalmente. Creo que sería importante considerar todos estos elementos, porque hoy día no hay ninguna urgencia, y por lo tanto creo que hay espacio para poder escuchar. Se retiró y pero hoy tiene solo urgencia simple. Por lo tanto, eso permitiría poder profundizar la discusión y poder escuchar a otros actores, sobre todo escuchar a la comunidad. Diputado Leiva, primero que estás pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, relevar por su intermedio la participación que tiene la diputada Andrea Macías respecto a un tema que dentro de la comunidad Aysén puede ser discutido y valorado. Yo creo que la participación ciudadana es fundamental. Yo creo que sí es importante que se tomen decisiones, se aprobó por unanimidad esta instancia, sin perjuicio de lo cual, presidente, con la aquiescencia del resto de la comisión, para apoyar lo que plantea la diputada Macías, tal vez que oficiemos junto con la diputada Macías o a su requerimiento, a la Secretaría General de la Presidencia, SECPRES, en orden a que se pueda, dentro del siguiente trámite legislativo, porque esto se va a votar en sala, seguramente se va a aprobar, luego va al Senado, en el intertanto, SECPRES puede hacer un trabajo con las comunidades de Aysén, regulando las urgencias, para que tenga cabida también la participación ciudadana. Cuando vino la alcaldesa en su oportunidad en la legislatura anterior, ellos plantearon que habían desarrollado una actividad de participación ciudadana, pero no habían arribado a ninguna conclusión. Entonces me parece importante eso, si lo tuviera bien la comisión, en vista considerando que ya aprobamos por unanimidad,
apoyar también a la diputada Macías en orden a que podamos como comisión oficiar a SECPRES para los objetos indicados anteriormente, señor presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Olivares. Bueno, me gusta mucho las participaciones ciudadanas, creo que son fundamentales las participaciones ciudadanas, las apoyo, las aplaudo, me gustan, pero vamos a seguir sacándole plata hoy día porque la participación ciudadana tiene que ver también con recursos públicos y con sacar platita de alguna parte, cuando hoy día no hay platita de ninguna parte donde poder sacar. Entonces, por eso en este momento yo creo que la participación ciudadana no se daría por un proyecto que ya fue aprobado en mayoría en el Congreso. Por tanto, además, es algo que ya está hablado. Obviamente yo soy respetuoso de la diputada que está aquí presente porque es su región, pero yo creo que incluso estar hablando de esto es estar perdiendo tiempo también en algo que ya fue aprobado en su momento y que incluso yo hubiese hecho una revisión a ciertos aspectos, pero con la participación ciudadana me quedaría porque eso requiere gasto público. Muchas gracias, diputado. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. En un ánimo quizás de conciliar las distintas visiones, o sea, obviamente creo que puede hacerse alguna forma de participación o de escucha a la ciudadanía, puede ser incluso en una sesión del Consejo Municipal, eventualmente en la comuna de Villa O'Higgins, donde se haga una convocatoria amplia a la ciudadanía y eso no generaría más gasto que el que tienen ordinariamente los consejos municipales, que el hecho de sesionar es una obligación legal. Yo creo que de repente con un poco de creatividad puede hacerse eso, teniendo presente lo que plantea el diputado Olivares, que obviamente, bueno, hay que procurar que esto se haga con la mayor eficiencia y el menor nivel de gasto. Lo que sí me interesaba saber, y en visión de la diputada Macías por su intermedio, presidente, dado que propone aquí una redacción de artículo 3º que establece un mandato por vía de este proyecto de ley de aprobarse, de realizar una consulta ciudadana, si en su visión se cumpliría este objetivo mejor con la norma aprobada y con esta obligación que surge del artículo 3º, o bien que tomemos algún tipo de acuerdo en la línea de lo que plantea el diputado Leiva, que me parece bien y de repente nos podría dar un poco más de flexibilidad de conversar esto con el Ejecutivo, ver cómo se puede trabajar en conjunto con el municipio, hacer algo como un poco ad hoc en el fondo sin que necesariamente tenga que tener la forma de una consulta ciudadana para cumplir ahí con un poco el objetivo de austeridad que plantea el diputado Olivares por su intermedio, y así en el fondo buscamos algo medio ajustado a las circunstancias, pero creo que se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Marowski. Gracias, señor presidente. La verdad es que los diputados que me antecedieron en la palabra ya satisfacieron un poquito lo que yo le iba a preguntar. Quería agregarle además si podíamos tener acuerdo en la comisión para citar al director de la Dirección General de Aeronáutica para preguntarle por qué no está incluido el aeródromo de Villa O'Higgins en el sistema que escribió la diputada Macías y qué tenemos que hacer para que tenga los estándares que necesita. ¿Puede ser profesional? Sí, vamos a tomar la determinación una vez que terminemos de votar el proyecto. Gracias, presidente. El diputado Barraza tiene la palabra. Ahí sí. Gracias, señor presidente. Yo creo que la solicitud o la disposición de poder establecer una consulta ciudadana, y por consulta ciudadana en la más amplitud del mecanismo posible, es del todo razonable. Los cambios de nombres siempre, de espacios públicos, instituciones, siempre generan controversia. Y las brechas de controversia se acortan en la medida que se legitima ciudadanamente hablando. Y no necesariamente implica costos para el erario público. Si se le mandata tal como se establece en la indicación al municipio, los municipios por regla general tienen experiencia, me lo confirma el alcalde, el exalcalde aquí a mi lado, sobre procesos de participación y consulta ciudadana. Entonces yo creo que esto, lejos de ser un obstáculo, fortalece una decisión que está puesta en condicional aún. Eso. Muchas gracias, diputado Barraza. Señor secretario, tome la votación de la tercera indicación. La segunda indicación. Presidente, entonces corresponde, entendiendo que el artículo 2 no fue objeto de indicaciones, debemos entenderlo aprobado, y
la diputada Andrea Macías planteó agregar los siguientes artículos. No sé si los votamos en conjunto. Le pido que lo someta a votación de forma separada. Sí que son inadmisibles ambas indicaciones. Era de partido y mi amiga además. Pero creo que el rigor importante en la tramitación legislativa implica que nosotros no podemos supeditar una norma imperativa o dispositiva, supeditarla a la resolución de un eventual Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Y el segundo artículo propuesto, valorable por cierto, se aleja absolutamente de las ideas matrices del proyecto presidente. Por eso yo planteaba esta posibilidad y esta comunicación, como bien plantea el diputado Sánchez, que me sorprende lo participativo y dispositivo que está. Lo felicito, diputado Sánchez. Ojalá mantenga esa actitud. Nos felicitamos mutuamente, diputado, en orden a conversar con SECPRES para validar y legitimar la pretensión de la diputada, pero claramente, rigurosamente, no podemos permitir la discusión de una bien intencionada pero inadmisible indicación. Así es, diputado Leiva, el señor secretario iba a hacer justamente la previsión de lo que usted acaba de exponer, no se adelantó, por lo tanto, como muy bien usted lo ha dicho, acá el secretario va a dar lectura. Claro, las indicaciones que propone la diputada Andrea Macías era para agregar los siguientes artículos. Artículo 3. La denominación dispuesta en el artículo 1 de la presente ley quedará sujeta a la ratificación de la comunidad local de la comuna de O'Higgins, mediante un proceso de consulta ciudadana organizado por la municipalidad respectiva, el que deberá realizarse dentro del plazo de 90 días contados desde la publicación de esta norma. Y el artículo 4 dice: el aeródromo Villa O'Higgins constituye una infraestructura estratégica del Estado de Chile para el resguardo de la soberanía nacional, la integración territorial y el desarrollo de la zona de Campos de Hielo Sur. En consecuencia, la administración del recinto deberá asegurar su permanente operatividad para la ejecución de misiones de interés público y el apoyo logístico a las necesidades esenciales de conectividad, abastecimiento y seguridad de los habitantes de la comuna de O'Higgins. Y lo que le mencionaba al presidente es que, al entender de esta Secretaría, excede las ideas matrices del proyecto tal como fue presentado, en el sentido de que solo tenía como objeto de cambiar la denominación del aeródromo, no establecer otros objetivos. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, las dos, ambas, el número 3 y el artículo 4, las declaro inadmisibles. Por lo tanto, muy bien tomando sus palabras, diputada, ojalá usted pueda conversar con los SECPRES para poder avanzar, pero en el trámite acá en la comisión, con esto finaliza y continuamos con el siguiente proyecto. Entonces, sí, hay que nombrar diputado informante. Diputado Leiva, usted tiene toda la carta, usted tiene, no lo hagamos por abecedario. Hoy día, muy bien como el diputado Sánchez como el diputado Sánchez ha buscado, como el diputado Sánchez, Brito es B, podría ser el primero. No, yo creo que hoy día el diputado Sánchez ha demostrado de que podemos llegar a acuerdos y creo que todos van a estar en la misma línea que yo, que usted, diputado Leiva, debe representarnos en este proyecto. Pido unanimidad, la unanimidad para el diputado. Pero señor Leiva, no quiere llegar a acuerdo. ¿Qué pasó? Ya. Lo que sí le quería pedir al presidente era justamente en aras de lo que planteábamos, que como comisión pudiéramos apoyar lo que plantea la diputada Macías. Hay que recordar que la ley 195 orgánica constitucional de municipalidades en materia de participación ciudadana le entrega al Consejo Comunal de Participación Civil a los COSOC. Está sin micrófono, diputado. Con COSOC en Talagante. COSOC, nosotros decíamos con COSOC, Talagante es como una mejor que Huechuraba. Pero es importante que ese mismo mecanismo de participación ciudadana tal vez se pueda aplicar, diputada, en el sentido de que cada vez que se nombre una calle, efectivamente tiene que tener la opinión no vinculante, por cierto, del COSOC que dice el diputado, o el COSOR. Pero sí le quería pedir eso, presidente, en aras de que pudiéramos oficiar, una vez que ya está despachado este proyecto, que pudiéramos oficiar
a las Express apoyando la pretensión de la diputada Macías. No sé si estamos todos de acuerdo, presidente. Me ha puesto mucha atención, presidente. ¿Está de acuerdo, presidente? De acuerdo. Sí, no, pero es que ya terminemos. Era bromas aparte, presidente, apoyar que como comisión oficiáramos a Express apoyando la posición de la diputada Macías, para que dentro de la tramitación parlamentaria Express también pudiera tener participación. ¿Le parece, presidente? Acá le tiene que parecer a la comisión, más que a mí. Si la comisión está de acuerdo, diputados, quiero pedir el acuerdo. ¿Sí? Aprobado. Entonces vamos a despachar, tenemos despachado el proyecto y vamos a oficiar a las Express. Sí. En segundo punto de la tabla, revisaremos el proyecto que impone la prisión preventiva obligatoria a imputar por delitos contra la soberanía, la seguridad exterior del Estado y otros que indica, boletín 17.671-02, que hoy día fue ingresada a la urgencia. Como nosotros no teníamos antecedentes de que iban a ingresar a la urgencia, hay que llegar a acuerdo respecto a cuándo lo vamos a ver y los invitados que van a asistir y que ojalá ustedes puedan traer. Por lo tanto, propongo a esta comisión de que podamos comenzar la revisión de este proyecto el día 9 de junio. ¿Por qué el día 9 de junio? Porque ya tenemos las sesiones del 5, que es la de hoy, la del 12, la del 19 y la del día 2 de junio ya programadas. Entonces, teniendo ese cronograma, propongo que el día 9 de junio comencemos la revisión de este proyecto y que ese día comiencen los invitados. Y para invitar a o para citar invitados, el tiempo que propongo es que sea hasta el viernes antes de del 9, que eso debería ser más o menos el 5 de junio. ¿Estaría de acuerdo la comisión? ¿Estaría de acuerdo la comisión? ¿Diputados? Aprobado. En tercer punto, iniciar la discusión general del proyecto de ley de origen en moción, en primer trámite constitucional y reglamentario, que ordena la realización anual y aleatoria de controles de consumo de drogas para el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, boletín 17.709-2. Para este proyecto se ha invitado a la señora Natalia Rifo, exdirectora de Senda, a la cual me gustaría poder invitar a... Diputado Cuadrado, por favor, si se puede poner al costado. Diputados, vamos a tener que suspender por 5 minutos por factores técnicos. Vamos a pedir que venga informática para que pueda habilitar bien el computador y se retoma la sesión. Suspender. Señora Natalia Rifo, ahora sí funcionando su sistema. Sí, ahora sí. Ok. Tengo que apretar esto, ¿no? Agradezco la invitación a esta comisión. ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Ok. Bueno, agradezco la invitación. La invitación que me realizaron es poder hacer comentarios desde mi expertise técnica, tanto en el tema de prevención, test de drogas y consumo de sustancias, pero también desde mi experiencia y formación en el ámbito de la seguridad y la criminología. Voy a hacer una breve introducción señalando en primer término que los controles de drogas, en función de que la modificación a la ley 20.000, el artículo 14, lo que señala justamente es una modificación a la aplicación de test de drogas a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, señalar que los controles de drogas son procedimientos científicos, pero también jurídicos, que exponen datos sensibles de carácter sanitario, pero que dan cuenta de presencia de metabolitos, o sea, de una sustancia controlada en el organismo de un individuo. Por lo tanto, el levantamiento de estos datos sanitarios tensiona siempre la garantía de privacidad de los sujetos, que es un elemento importante a señalar.
Por lo mismo, usualmente el motivo que se aduce para el control de drogas reviste un nivel de importancia proporcional a esta medida que es una medida intrusiva sobre el organismo de la persona controlada. En cuanto a la importancia de estos motivos, en general, cuando uno observa la literatura especializada y la práctica internacional respecto a la aplicación de test de droga en distintos contextos, son estables al señalar que la procedencia de un control está estrechamente relacionada con la hipótesis de qué es lo que se va a indagar, cuál es esa indagación relevante. Por ejemplo, una circunstancia de ejecución de actividades en que la interacción con una sustancia con el organismo pudiera aumentar o favorecer la ocurrencia de riesgo, como puedes poner un ejemplo. Actualmente, y a modo de muy breve de resumen, ¿a qué obliga hoy día la legislación vigente? En general, tenemos normas que yo diría que no están tan armonizadas porque tenemos distintos tipos de normas respecto a la aplicación de test de drogas, tanto bueno, ustedes en el ámbito parlamentario, pero también para los funcionarios públicos y también para las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Por ejemplo, podemos observar el artículo 55 bis de la ley 18.575, que es la ley orgánica constitucional de bases de la administración pública, que es como la más antigua, que es el llamado reglamento el 1215, que establece una inhabilidad para desempeñar cargos de alta responsabilidad, subsecretarios, jefes superiores de servicio directivo, hasta jefe de división que tengan dependencia a menos que tengan una receta médica. También tenemos, por ejemplo, la ley de presupuesto del año 2025. En la partida 1 se incorporó por primera vez una glosa que señalaba que debía someterse a controles de consumo de sustancia el presidente de la República, los ministros de Estado y los subsecretarios. Y la última incorporación en una glosa también, en este caso a la ley de reajuste, incorpora también en el artículo 111 la disposición sobre el control de droga a ministros de Estado, subsecretarios, gobernadores regionales y delegados presidenciales que deben someterse semestralmente a este control. Y a diferencia de las otras normativas, esta ley dispone, en el caso de la ley de la glosa de la ley de reajuste, que son de carácter público. Este es como un breve resumen, y yendo al tema en particular, otros sujetos de control es aquel que está integrado por personas cuyas normas estatutarias exigen deberes reforzados de conducta individual en función de un alta estándar de diligencia, digamos, y de excepcionalidad en relación a su labor que desempeñan. Tal es el caso del personal militar. Quería hacer esa breve introducción para irme ya en particular a los objetivos del proyecto. A mi juicio, el proyecto tiene tres grandes objetivos. Por un lado, establecer los controles que sean anuales, pero además aleatorios. Tienen también un segundo objetivo que dice relación con la universalidad, o sea, aplicar los controles de consumo a todo el personal de las Fuerzas Armadas y del Orden y Seguridad. Y tienen, y aquí me voy a señalarlo más adelante, un doble fin en la fundamentación, un fin de prevención, pero también un fin de seguridad. Prevención del consumo de sustancias y disminución de factores de riesgo asociados al narcotráfico. Tal vez no lo señalan tan claramente, pero efectivamente es uno de los fines, porque cuando uno ve los fundamentos de la modificación del proyecto de ley, señala justamente casos donde se han visto involucrados personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros u otros, digamos, en narcotráfico. Vuelvo nuevamente, porque esto es muy importante para poder señalar efectivamente cuál es la utilidad que pudiese tener o no y cuál es el grado de esa utilidad en relación a la naturaleza de los controles de droga. Los controles de droga tienen tres elementos que a nuestro juicio son centrales. Detección de metabolitos, eso es lo principal. O sea, lo que hace un control de droga es un procedimiento científico que identifica la presencia de metabolitos. Un positivo solo indica esta presencia, que en general, bueno, en este caso estamos hablando de drogas ilícitas, y no indica frecuencia del consumo, no indica contexto y no indica finalidad del consumo. Lo que entrega son datos sanitarios y no datos penales. Generan datos sanitarios sensibles, son herramientas de control disciplinario o sanitario, no instrumentos de investigación o persecución penal. Es un elemento también que pudiese ser una variable, que pudiese ayudar, digamos, pero no es la naturaleza de los controles. Y por último, no determinan conductas delictivas de narcotráfico ni infieren trayectorias criminales. Un test no detecta la participación en redes o actividades ilícitas. Después me voy a explayar brevemente también para señalar que esto no significa que no sea una variable que se pueda señalar efectivamente cuando uno está pensando en que quiere abordar los factores de riesgo asociados al narcotráfico.
Por último, esto implica, por supuesto, criterios de legitimidad también de los controles, cuando uno ve la naturaleza de los controles. Entonces, gestión de riesgo en funciones críticas, y aquí nos vamos ahondando justamente, a mi juicio, en cuál es la labor del personal que se quiere testear. El control se justifica cuando el consumo puede aumentar la probabilidad de daño o afectar el desempeño en operaciones, conducción, manejo de situaciones críticas, en fin. Es legítimo también cuando hay estándares reforzados para roles de alta responsabilidad, o sea, aplicables a sujetos con alta responsabilidad. Ya lo vimos en los ejemplos que señalé en mi introducción respecto a quienes se les requiere una conducta ejemplar, en este caso, por ejemplo, funcionarios públicos o funcionarios de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Y por último, también hay una vinculación con la idoneidad del cargo, no persecución penal. La finalidad es verificar la aptitud para el cargo y el cumplimiento de deberes estatutarios y no la investigación de delitos. Vamos a la particularidad en el ámbito de las fuerzas de orden y seguridad. ¿Tenemos justificación del control? Sí, se fundamenta en la disciplina jerárquica y en el uso de armamento esenciales para la seguridad y protección de terceros. El consumo de drogas es incompatible con el elevado estándar de integridad y confianza que exige la función castrense, por cierto. Verificar el cumplimiento de deberes estatutarios y asegurar la actitud institucional, no investigar delitos de narcotráfico. Y por último, considerar la alta exposición al riesgo y factores psicosociales inherentes al demandante rol militar. En particular, uno puede hacer un zoom ahí al personal, por ejemplo, que está en las fronteras, que se ven expuestos también a situaciones de tráfico o posible tráfico y a situaciones demandantes, tanto en el rol que tienen que cumplir como las condiciones y los factores de riesgo asociados al narcotráfico. Cuando uno observa en la literatura y en diversos estudios la relación entre narcotráfico y controles de droga, existe literatura que vincula al narcotráfico con la necesidad de controles de drogas en Fuerzas Armadas y Policía, aunque no siempre lo plantea como test obligatorio de forma directa, sino, y eso a mí me parece relevante también de señalar, como parte de estrategias de integridad institucional y anticorrupción, no necesariamente para hacer la vinculación causal de que consumo es equivalente a que una persona efectivamente esté involucrada en redes de narcotráfico. Lo que sí, el consumo y vínculos con droga aumentan la vulnerabilidad a cooptación por redes criminales, por cierto, así lo señala también la literatura. El consumo de drogas en personal de seguridad es un factor de riesgo para corrupción y sabemos que la corrupción y en el ámbito también del crimen organizado, donde el narcotráfico es uno de los negocios, también efectivamente es un factor de riesgo. Por tanto, el narcotráfico no solo representa una amenaza externa, sino también un riesgo de infiltración interna en las instituciones armadas. En ese contexto, los controles de drogas sí pudiesen funcionar como mecanismo de aseguramiento de integridad, de disciplina y de confiabilidad operativa. Ese sería como el sentido que a nuestro juicio debiese tener los controles de droga y esta anualidad. Y voy a ahondar justamente en cuáles son los factores de riesgo a los cuales están expuestos el personal de las Fuerzas Armadas de orden y de seguridad, en particular, y pongo el foco también nuevamente en el personal que está, por ejemplo, en las fronteras donde pudiesen estar expuestos efectivamente a redes de criminalidad asociados al narcotráfico, aislamiento territorial, alta exposición a redes criminales, pudiese haber o no una debilidad a lo mejor de supervisión y por supuesto estrés operativo que en todas las condiciones y en la literatura señala que es un factor de riesgo enorme para el consumo, por ejemplo. Ahí están detallados, digamos, en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y la cooptación no ocurre necesariamente por el consumo, y eso es importante también señalarlo, sino por oportunidad más vulnerabilidad institucional, baja supervisión, incentivos económicos, redes locales delictivas. Y para ir terminando con las últimas láminas, la opinión es que hay que mirar, en el caso de la aplicación de test anuales, digamos, y aleatorios a su vez, dos conceptos que son fundamentales que no debiesen quedar fuera de una modificación a la ley 20.000, en particular del artículo 14, que es la integridad y la prevención como elementos a considerar. Los test de drogas son útiles para controlar consumo y aptitud para el servicio, pero no son suficientes para detectar narcotráfico. La cooptación se previene con integridad institucional, por ejemplo, supervisión, rotación, inteligencia y por supuesto también, y cuál es mi expertise,
el apoyo también psicosocial y los factores protectores y factores de riesgo que hay que mirar y que están relacionados efectivamente con los consumos, y ahí hago un zoom también con la salud mental y la prevención del consumo, y que a nuestro juicio debiesen existir medidas también, ya sea a nivel reglamentario, tal vez de la modificación de la ley, bueno, esos son ya temas legislativos. Por ejemplo, evaluación psicológica previa al despliegue de alguna operación relevante, apoyo psicosocial durante permanencia en la frontera, detección temprana de estrés, fatiga, aislamiento y consumo problemático, acceso confidencial a orientación clínica. No hay que olvidar que el trastorno por consumo de sustancias es un trastorno de salud mental que está definido en los manuales de psiquiatría, en el DSM-5, es un trastorno de salud mental, por tanto, el acceso para que la persona pueda pedir ayuda es una de las dificultades justamente en esta problemática de salud mental por el estigma que está asociado a estos consumos o a estos trastornos por consumo de sustancias, por tanto, programas anti-estigma para pedir ayuda. La evidencia sobre personal militar desplegado muestra que el estrés operacional, el aislamiento y las experiencias traumáticas se asocian a mayores riesgos de consumo y a trastornos de salud mental. Por tanto, a nuestro juicio, nos parece relevante, digo, nos parece porque este documento lo construí con Daniel Mondaca, abogado también experto en los temas de test de droga. Son relevantes también de poner el énfasis justamente que debiesen estar incorporados no solo en el testeo y el control, sino que también como una política integral donde la prevención sea un factor a considerar relevante. Y por último, y aquí, por supuesto que yo soy una experta, digamos, soy psicóloga en materias de prevención en particular, por tanto, esta es una opinión respecto a los aspectos técnicos al proyecto, pero me parece que sería importante poder revisar, sobre todo en la fundamentación, algo que no está tan explícito, pero que sí se asume una relación causal, que a nuestro juicio es un poco imprecisa, entre consumo y narcotráfico. Lo segundo, que los controles de drogas son una herramienta sanitaria y disciplinaria, no de investigación criminal. Y aquí hay un elemento y que lo señalo a partir de la experiencia como exdirectora de Senda y la aplicación de controles. La periodicidad anual puede ir en contra de la aplicación, por ejemplo, de los controles bajo hipótesis de riesgo. No, esa es la segunda. Esto me refiero a que hay algo que está definido en un artículo respecto a la legislación de las Fuerzas Armadas, donde sí ellos pueden hacer controles bajo sospecha fundada y una periodicidad anual podría quitarles, digamos, esa posibilidad. No lo sé, no sé cómo está pensado aquello, ¿sí? Eso lo pongo como una preocupación. Y otro elemento, y aquí sí hago referencia a mi experiencia en la aplicación del reglamento 1215, que aplicaba en forma aleatoria a 50 instituciones, donde se le aplicaba a todos los cargos directivos, 50 servicios públicos, ministerios, subsecretaría. Primero el costo, que no es menor, estamos hablando de 200.000 pesos aproximadamente el examen de pelo, ¿no es cierto? Y un poco, y menor, digamos, el test de orina. Todos sabemos un poco cuál es, digamos, la diferencia entre alguno de ellos. Y por último, o sea, y esto tiene que ver también con lo que señala de universalidad y aleatoriedad. Para poder cumplir ambas cosas se requerirían múltiples ciclos para poder en el fondo aplicarle un test de droga de forma universal a todo el personal militar, cosa que en términos operativos no sé si sería posible en un año. Entonces esa anualidad es compleja y también en los costos. Y también me parece, y ahí bueno, no es mi expertise, pero me parece que también hay harta remisión a reglamento en la modificación a la ley, ya que, por ejemplo, no señala los procedimientos, el tipo de control, si va a ser de pelo o va a ser de orina. Entonces hay elementos que también, no olvidemos también que cuando se aplican los test se definen, por tema de costos también, cuáles son las drogas que se van a observar y cuál es la sustancia que uno va a querer detectar. Entonces, mientras más sustancia y más amplio el arco, también es más costoso. Entonces, también eso hay que definirlo. Entonces, podéis haber una revisión de reglamento o se incorpora, eso ya son elementos, digamos, que ustedes tienen que definir. Y por último, como señalaba, los costos operativos de la universalidad y esta forma aleatoria de los controles que me parece en términos prácticos muy compleja. Y como reflexión final,
La prevención de la cooptación del personal militar por redes de narcotráfico, en particular en zona fronteriza, no debe descansar exclusivamente en controles toxicológicos. No digo que no se deban hacer, sino que no debe descansar exclusivamente allí. Son útiles para verificar aptitud para el servicio, cumplimiento del deber. Evidencia comparada indica que se produce la cooptación principalmente por otro tipo de vulnerabilidades institucionales, exposición prolongada a estrés, debilidad de supervisión, estrés operacional e incentivos económicos también, que no necesariamente dicen relación con querer tener recursos para consumir. Por ello, una política eficaz debe integrar controles de drogas, sí, por cierto, que son elementos que son importantes y es una herramienta, pero, por ejemplo, la rotación de personal es algo positivo respecto a lo que pudiese significar, digamos, el involucramiento en un mismo territorio, supervisión activa, por cierto, y ya aquí desde mi expertise, la salud mental es un elemento fundamental, sobre todo por los factores de riesgo que están asociados a la labor de los militares. Los sistemas de integridad son claves porque tiene que ver con la idoneidad del cargo también, canales de denuncia que sean confiables, anónimos, control patrimonial, por cierto, también, y por supuesto, inteligencia institucional. Ese es el aporte que quería hacer, digamos, desde mi expertise. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a usted, bien importante, y me entregó harta información respecto a unas dudas que hemos tenido varios parlamentarios sobre este proyecto. Antes de continuar con la ronda de preguntas, quiero hacer una prevención a los parlamentarios. Hoy día, debido a que tenemos sesión de sala a las 19:30, por reglamento tenemos que terminar la sesión 10 minutos antes. Por lo tanto, eso implica que a las 19:20 debemos terminar. Para que eso suceda, quedan 40 minutos. Por lo tanto, la idea... Por eso la idea es dividir lo que queda de sesión en 20 minutos para la respuesta de las preguntas que le quieran ustedes hacer a la invitada, y los últimos 20 minutos tiempos varios, para que puedan presentar. Hay varios que me han dicho por WhatsApp o en personas que tienen que presentar puntos varios días. Por lo tanto, ese es el itinerario de hoy. ¿Estamos de acuerdo para poder continuar? Muy bien. Señor diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer la exposición, muy buena exposición, y nos deja varios temas claros. En primer lugar, un problema de redacción de la propuesta, dado que si hoy la norma en la ley 20.000 establece exámenes periódicos que podrían ser más de uno al año, esta norma sería más restrictiva y establecería básicamente que ningún funcionario podría ser objeto de más de un test de droga al año. Eso al menos una interpretación profuncionaria, podríamos decir, si es que alguien quisiera alegar después esto en alguna instancia, sea tribunales laborales, y aprovecho de hacer la nota marginal, lo hemos planteado y ojalá podamos abordar esto dentro de la brevedad con el Ejecutivo. Un problema de que muchas de estas instrucciones que se dan dentro del contexto de las instituciones armadas terminan en tutelas laborales y en juicios que yo espero que tengamos un acuerdo transversal. Es algo absurdo que no puede permitirse y que daña mucho la estructura jerárquica militar. Eso como nota en el fondo publicitario, aviso publicitario podríamos llamarle. Pero volviendo al foco, me preocupa que la redacción de la norma puede ser más restrictiva para efectos de que eventualmente las instituciones armadas puedan, con el trabajo de contrainteligencia que se hace a nivel interno, que puede acotar mucho la identificación de quienes podrían ser objeto de test de droga, esto termina siendo más restrictivo que lo que ocurre hoy día. Eso como primer punto. En segundo lugar, y a consecuencia un poco de lo que estoy mencionando, para que todos sepan también, las Fuerzas Armadas ya hacen controles periódicos de droga entre sus funcionarios, dado que además la ley 20.000 ya lo establece. Y esto se hace habitualmente, y lo sé porque también ha sido tema de discusión en pasadas tramitaciones de la ley de presupuesto, el hecho de que se dispongan recursos suficientes para efectos de que estos test de droga puedan hacerse. Y creo que sería bueno que tomemos el acuerdo, señor presidente, de oficiar al Ministerio de Defensa, para no hacerlo directamente a las instituciones armadas, pero para que el Ministerio de Defensa pueda recopilar un poco de información y entregarnos antecedentes a la comisión, si es necesario que sea como algún tipo de instrumento secreto, no sé si lo será, pero que podamos tener información oficial de cuál es la situación presupuestaria real para efectos de esto, para efectos de cuántos recursos dispone cada una de las instituciones armadas
para ejecutar estos test de droga y cuál ha sido la situación en los últimos 5 años, para ver más o menos la tendencia. Creo que sería importante que sepamos si esto es un problema normativo o es un problema al final de plata. Y me da la impresión de que podría ser un poco de ambas, pero en el último tiempo ha sido principalmente un tema presupuestario. Eso me preocupa, señor presidente. Y también como tercer punto, creo que hay que valorar este proyecto de ley también y de dónde viene, porque viene principalmente de diputados de izquierda, y en el fondo reconociendo que cada uno puede tener sus posiciones. En general no han venido más bien de la izquierda las posiciones más restrictivas respecto del consumo de droga y de situaciones respecto al uso de la droga. Entonces quiero celebrar el hecho de que hoy día al parecer estamos teniendo un consenso más amplio respecto de que esto es algo indeseable, y creo que debiésemos avanzar. No voy a ser yo quien presente el proyecto de ley porque esto evidentemente generaría gasto público, pero me gustaría que lo podamos discutir alguna vez con el Ejecutivo, que hay una norma en el Estatuto Administrativo que establezca controles de droga periódicos para todos los funcionarios públicos. Yo creo que debiésemos avanzar en esa dirección, y si tenemos el consenso para ver esto, en el fondo algo de estas características dentro de las Fuerzas Armadas, yo esperaría que haya el consenso también transversal dentro del Congreso, y sería una muy buena noticia para el país, una muy buena señal para nuestra juventud, que tengamos un acuerdo transversal en el Consejo, y si esta conversación sirve como puntapié inicial para que lleguemos a eso, sería maravilloso que haya un acuerdo transversal en el Congreso para que tengamos una norma establecida en el Estatuto Administrativo que establezca controles periódicos de droga para todos los funcionarios públicos, no solo para los ADP, no solo para altas autoridades, todos los funcionarios públicos, que dé cuenta de una convicción en la política transversal de que el consumo de droga es algo negativo, especialmente cuando genera un espacio para que funcionarios públicos, para que gente que tiene un poder, aunque sea acotado dentro de la vida en comunidad que tenemos los chilenos, puede eventualmente ser capturado por bandas criminales o por quienes participan del tráfico de drogas. Así que espero que podamos llegar algún día, ojalá pronto, a ese consenso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Vamos a agrupar de a 3 preguntas para que después pueda responder nuestra invitada. Solo hacer un punto respecto a la petición del diputado Sánchez de enviar el oficio al Ministerio de Defensa como comisión en los términos que él ha planteado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, diputado? Aprobado. Diputado Barraza, tiene usted la palabra. Nada. Ya. Gracias. Quiero agradecer por intermedio del presidente la presentación, muy completa. Y concluyo antes de hacer 3 o 4 preguntas. Lo primero es que es clara en la presentación de la expositora que no hay un vínculo directo entre consumo y narcotráfico, o no hay causalidad o secuencia, pero sí hay vulnerabilidad respecto de conductas indebidas o de riesgo. Y en segundo lugar, concluyo también de la exposición que es útil el control de test principalmente por razones de integridad, disciplina y funcionamiento operativo. Teniendo presente eso, ¿existe evidencia comparada en relación a utilización de test de droga, sea de la entidad que sea, respecto de otros países y la institucionalidad que deviene de aquello? En segundo lugar, pensando en la utilidad del test, ¿cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores asociados al consumo en términos psicosociales de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad? Y derivado de la solicitud de oficio, yo estoy de acuerdo con que hay que oficiar al Ministerio de Defensa respecto de los costos, los plausibles costos asociados a una medida de esta naturaleza, pero también, con la reserva del caso, cuáles son los estudios, la prevalencia estimada en estudios cualitativos del consumo de drogas por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Porque así no haya aplicación de test, puede haber una estimación cualitativa en prevalencia.
Muchas gracias, diputado Barraza. Diputado Baza, su turno. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer a la expositora su disposición a venir, a revisar el proyecto y a presentarnos su informe. Yo creo que de su presentación ha quedado relativamente claro que efectivamente no hay una relación entre consumo y cooptación, ¿verdad? Que la forma de prevenir la cooptación, especialmente las Fuerzas Armadas, requiere distintas medidas complementarias, entre ellas los test de droga, pero que resulta fundamental avanzar en ese sentido, ¿verdad? Me parece clave la aproximación a que se trata de un problema de salud mental, ¿verdad? No solamente de consumo, porque tenemos la tendencia, lamentablemente, a moralizar este problema, ¿no? O sea, no solamente un problema de seguridad, de riesgo, etcétera, de pérdida en la capacidad de ejercicio de la función castrense, sino que también un problema de salud mental. Entonces me parece que es importante tratar de abordar el problema en su complejidad más vasta, y de esa perspectiva me parece que la presentación es muy enriquecedora en ese sentido. Sí me parece que hay un tema interesante respecto del test de drogas propiamente tal. Quisiera quizás preguntarle cómo compatibilizar o cómo complementar la definición de la periodicidad en estos test con las otras medidas de control para evitar la cooptación por parte de la red de narcotráfico de los funcionarios públicos, especialmente de las Fuerzas Armadas. Porque claro, una cosa, creo que estaba en la presentación, el control de drogas eventualmente puede detectar consumo privado, pero eso no necesariamente da cuenta de que hay cooptación del ejercicio de la función castrense por parte de las redes de narcotráfico. Entonces, si ponemos los test encima de la mesa, ¿qué otro tipo de medidas podríamos pensar como complementarias para definir la periodicidad a la que podrían hacerse esos test? Y luego me parece que hay un punto que es fundamental, ya no en clave punitiva o sancionatoria, sino que en clave de prevención. ¿Cómo ve usted, si que hay ejemplos en el derecho comparado en otros países, las posibles adecuaciones a la legislación, a una legislación como esta, ¿verdad? La legislación de droga, como parte integrante de un plan de prevención para evitar que el narcotráfico coopte a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se ha visto, ¿verdad?, en clave de prevención el cumplimiento de estos objetivos también en el derecho comparado o en otros países? Y de nuevo, muchas gracias por su presentación. Muchas gracias, diputado Baza. Señora Natalia Riff, usted tiene la palabra. Ahí sí. Sí, bueno, si uno mira la experiencia estuve revisando respecto a test de drogas, es muy similar respecto a lo que existe hoy día en los países de la región, principalmente, test de drogas que se aplican aleatoriamente, en circunstancias particulares, como yo señalaba, por ejemplo, previa a algún despliegue militar relevante, o si hay indicios de que pudiese estar existiendo consumo en determinado, digamos, grupo, población militar. Entonces es bastante similar. Yo diría que no hay muchas diferencias respecto a los países de la región, al menos en relación a esa pregunta. Me preguntaba el diputado también respecto a factores protectores y factores de riesgo, que creo que lo voy a reforzar, pero ya señalé. En general, acá es bien importante entender que cuando uno habla de consumo, uno tiene que mirar tres elementos, no es solo la sustancia, es una triada finalmente, donde están las características de la persona, por cierto, el contexto y la sustancia también, pero son tres cosas que se conjugan, no es la sustancia por sí misma, ni es la característica personal por sí misma, ni es el contexto por sí mismo, sino que es cómo se relaciona la persona en un contexto determinado con esa sustancia, ya sea lícita o ilícita. Yo siempre lo señalo, por ejemplo, el alcohol, que es una droga lícita, es la que tiene mayor ingreso a tratamiento de las personas con consumo problemático. Entonces tiene que ver con la relación que se establece con esa sustancia. Y los factores de riesgo, por supuesto, que también están determinados por el acceso que pudiese tener, eso es un factor de riesgo, y lo señalaba ya que en la frontera pudiese haber efectivamente una contaminación respecto a la posibilidad de tener acceso a determinado tipo de sustancia, pero hay factores propios de la labor militar que
alto estrés, aislamiento, falta de redes familiares, o sea, hay una serie de elementos que son propias de, digamos, de las tareas militares que son factores de riesgo para posibles consumos. Y los factores protectores en particular, entendiendo que las condiciones, lo más probable es que no vayan a variar. Y yo creo que eso es importante porque tampoco vamos a decir, bueno, vamos a cambiar el contexto, vamos a hacer prevención ambiental, como por ejemplo cuando uno señala en las normativas del alcohol, uno dice, bueno, voy a pedir el carnet en el supermercado, voy a disminuir la propaganda de alcohol, que son como prevención ambiental, factores, digamos, elementos que tienen que ver con eso. En este caso no va a cambiar que ellos estén en la frontera, que estén aislados, que no estén con su familia cerca, o sea, hay una serie de elementos que, entonces, ¿qué es lo importante allí? Efectivamente tener, y ahí respondo un poco a la pregunta del diputado Baza también, respecto a pensar en políticas que sean integrales, donde si uno entiende. Y aquí quiero ser súper clara, cuando uno entiende esto como una problemática de salud mental, aquí no estamos diciendo tampoco que no es sancionado efectivamente que en el rol militar la persona tenga un consumo de sustancia, porque está establecido en los estatutos, o sea, tiene que ver con el rol, manejan armas, cuidan personas, o sea, hay una serie de... Es como los test de droga en la minería, en la aeronáutica, entonces hay que diferenciar, pero eso no significa que efectivamente una política preventiva en este ámbito, ya dijimos que la cooptación tenía que ver básicamente con temas más institucionales y de integridad y que tienen que ver, digamos, con el rol del alto mando, en fin, y cómo se administra aquello, pero si uno pudiese pensar en una política de prevención, esta debiese incorporar sí o sí mecanismos de prevención integral de salud mental, donde hubiesen espacios, por ejemplo, de detección temprana, donde hubiesen personas que pudiesen detectar, porque hay indicios cuando la gente está consumiendo sustancias. Entonces, adelantarse tal vez a aquello, pero además que hubiesen espacios de confianza en el fondo, donde las personas pudiesen señalar este consumo problemático sin estigma. Y la última pregunta, que tiene que ver con prevalencia. Me preguntaba, diputado, no tenemos datos. O sea, acá en Chile las únicas encuestas que se realizan son las encuestas en población general de 12 a 65 años, que se hace cada 2 años, y las encuestas de población escolar, donde señala la prevalencia de sustancias, pero no tenemos estudios sobre prevalencia y consumo, digamos, en las Fuerzas Armadas. Solo hay algunos antecedentes respecto a la positividad. No es fácil tener esa información, entiendo, pero la positividad a las personas que se le aplicó test de droga. Por lo tanto, no sería prevalencia, sería una muestra, digamos, no da, digamos, la metodología para poder establecer aquello. No sé si respondí. Muchas gracias. Muchas gracias por las respuestas. Diputado Morosky, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para concluir también, yo creo que el proyecto de ley que estamos analizando no está abordando adecuadamente el problema que pretende resolver. Al centrarse en la periodicidad de los controles, no en las debilidades estructurales que tiene el sistema de prevención y control de consumo de drogas en las Fuerzas Armadas. Y ahí quiero destacar lo que dice la señora Natalia Rifo, que lo que propone este artículo y lo que dice el artículo ya que quiere modificar este artículo en la ley, solo contribuye al control y prevención y no a resolver el problema. El diagnóstico está equivocado, creo. Existen ya normas legales y reglamentarias que son vigentes. Las instituciones hoy cuentan con las facultades. Hasta el 2022, si no recuerdo mal, el Ejército controlaba por lo menos 2 unidades, hasta 2 veces todas las unidades del Ejército al año. Y se ha parado de hacer por una cuestión de recursos, no por falta de voluntad ni porque la ley no lo permita. El problema que estamos evidenciando nosotros es de aplicación de los controles, no de norma, no de cobertura, no de supervisión. Creo que la medida que está propuesta es insuficiente. Dicho eso, le quiero preguntar a la señora Natalia Rifo si en su gestión, en su gestión como directora de Senda, ¿qué relación tenía con las instituciones de las Fuerzas Armadas? Si conoce los reglamentos internos para control y prevención de droga que están en uso, que entiendo que cada institución tiene su propia reglamentación, su propio organismo de control también. ¿Y cuánto gasta o cuánto gastaría más o menos, si tenemos algún cálculo estimado, al aplicar este proyecto? Quiero
para finalizar también llamar a esta comisión a estar de acuerdo con lo que dijo el diputado Sánchez, por su intermedio presidente, con que la sanción no puede ser judicializada por fuera de los reglamentos internos de las Fuerzas Armadas, y tiene que ser la baja, que es lo que está dispuesto, porque produce en el fondo una incompatibilidad con el servicio, independiente del seguimiento y el tratamiento que sí son necesarios, como bien describió la señora Rifo. Vuelvo a repetir, en el ejército se hacen estos controles, se hacen también campañas preventivas. A mí mismo me tocó en mi calidad de oficial de ejército como teniente ser capacitado como prevención de control de drogas en el SENDA que dirigía la señora Natalia Rifo, con lo que logramos además prevenir y controlar varias veces en todos los años que estuve en las diferentes unidades. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Hay varios diputados que me han pedir a la comisión de poder llegar al acuerdo para reabrir un periodo corto de invitaciones para más invitados. Algunos quieren hacer la invitación a los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas. Por tanto, pido la unanimidad para que podamos hacer esa modificación y podamos invitar a los comandantes en jefe y a algún otro invitado. ¿Están todos de acuerdo? Y que el plazo sea hasta este viernes. ¿No? Sí, primero déjeme con el diputado Marowski. No. Sobre ese mismo punto, señor presidente, yo creo que a través del Ministerio de Defensa podríamos citar a los comandantes jefes de las distintas Fuerzas Armadas, pero para que traigan a los encargados del control y prevención de drogas de las diferentes instituciones. Eso era. Les recuerdo que para la próxima sesión están invitados los comandantes jefes junto con el ministro. Podríamos ahí abordar estas preguntas y por eso estamos abriendo, o estoy pidiendo la unanimidad para poder abrir un nuevo periodo para que justamente esa petición que usted acaba de hacer pueda ser en la siguiente sesión. Por lo tanto, vuelvo a pedir, hay unanimidad para reabrir el periodo de invitaciones y que este se extienda hasta este viernes para poder que así la Secretaría enviarlas. ¿Hay acuerdo? Acordado. Diputado Leiva. Después usted. No me quiere dejar. Ahí sí. Leiva Brito. Oiga, justo con agradecer la exposición de la experta Rifo, le agradezco mucho su exposición, creo que fue muy clara. Se han tocado dos temas que son re importantes. Yo comparto que hay que extender ese plazo, que en esa oportunidad también se puedan recibir los informes de los comandantes en jefe. Sí, trataría de que en lo sucesivo, para no traer siempre los comandantes en jefe, el ministro de Defensa con los auditores de cada una de las ramas, yo creo que es suficiente. Me parece importante, o alguna opinión por escrito. Pero también es importante lo que usted ha planteado de la tutela de los derechos laborales de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Y ahí yo creo que es importante que también analicemos el fondo de esa temática, porque claro, conforme a la 21.280, los fallos de la Corte Suprema obviamente son sujeto y objeto de tutela laboral, pero me parece importante tener la impresión de los auditores en esa sesión también, para ilustrar este debate respecto a cómo se ha no solo mostrado la jurisprudencia, sino cómo afecta a las Fuerzas Armadas justamente tutelas laborales en algo que a mi juicio, y adelanto tal vez medio arriesgado, pero efectivamente hay que distinguir entre funcionarios militares que prestan servicio o soportan las Fuerzas Armadas y los que son militares activos o que deben tener una cadena de mando más vertical. Yo creo que esa distinción es importante porque la 21.280 establece que se aplica a todos los funcionarios. De hecho, el artículo 6 del Código de Justicia Militar incluye carabineros, a todo tipo de funcionarios. Entonces me parece importante que en actividades de mando netamente operativas, obviamente tiene que haber una verticalidad, y ahí, respecto de las formas incluso, anticipo, en cómo se realiza el mando o una instrucción, es muy distinto cuando yo ordeno a una secretaria, a un contador, a un abogado, a cómo le indico yo a un subalterno en un procedimiento, en un operativo, o en una zona de conflicto, cómo debe operar. Yo creo que hay que hacer esa distinción, y creo que nuestra legislación es demasiado amplia y muchas veces también conculca en los derechos que tienen los militares por el procedimiento mismo. Entonces sería importante tener esa visión.
Sí, estoy de acuerdo con usted, diputado Leiva. De hecho, yo voy a pedir al secretario que invite a los contralores de las Fuerzas Armadas porque es una buena conversación y deberíamos tomarnos una sesión completa. Porque los tres contralores van a mostrar sus puntos de vista y cada uno no le podemos dar 10 minutos. Por lo tanto, vamos a hacer llegar las invitaciones, las vamos a extender. Y el siguiente diputado que tiene la palabra es el diputado Sebastián Zamora. Ahora sí, gracias, presidente. Solo en vista y considerando que este proyecto también aborda a las fuerzas de orden y seguridad, también que se pudiera extender la invitación a los comandantes, a los generales directores o el director general de Gendarmería, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, y a sus encargados respectivos que realizan este tipo de exámenes de drogas. Haremos llegar las invitaciones, diputado Zamora. Tenemos re poco tiempo para que pueda usted responder. Tenemos 8 minutos para después pasar al tiempo de varios, así que le pido, me encantaría que pudiese ser más tiempo, pero justo hoy día tenemos una sesión y por norma tenemos que terminar 10 minutos antes, así que le pido que pueda sintetizar. Muchas gracias. Bien, sí, son dos preguntas que me hizo el diputado. Sí, efectivamente existe desde Senda, cuando yo cumplía, digamos, el cargo de directora, bueno, que llevan muchos años, usted los conoce bien, los proyectos de alto impacto, que eran recursos que eran traspasados a distintas ramas de las Fuerzas Armadas, siempre insuficiente, por cierto, si nosotros lo sabemos, para la formación de monitores en prevención. Y por supuesto creo que hay que avanzar, y aquí un elemento que es central en general, la literatura lo señala, la experiencia internacional. Para que una política integral de drogas sea efectiva se necesita, por supuesto, transversalizarla, pero también, y por eso es que es importante la invitación que van a hacer en las próximas sesiones, el liderazgo del alto mando en este caso, y la convicción de que tienen que ser políticas integrales para avanzar efectivamente en este tema. Y respecto al costo, la verdad es que no lo sé. Lo único que sé y lo que puedo señalar que los exámenes de pelo andan en el orden de los 200.000 pesos, los de orina 100.000, por supuesto que hay economía a escala muchas veces cuando se hacen, digamos, en grandes cantidades, pero la verdad es que no tengo el número exacto. Eso. Por eso hay que verlo con el ministro. Muchas gracias, señora Natalia Rifo. Ha sido su exposición muy enriquecedora, como dijo el diputado Baza. El diputado Sánchez también pudo despejar varias dudas. Ojalá en el futuro podamos tener mayor conversaciones respecto a este tema, porque es algo que afecta a nuestros jóvenes, tanto que los que están dentro de las Fuerzas Armadas como están también fuera de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay que abordar el tema de forma responsable, porque no se acaba simplemente con un proyecto. Hay que avanzar mucho más en el futuro con nuestros jóvenes. Continuamos con la orden del día. Muchas gracias. Un segundo para que se pueda despedir nuestra invitada. Muchas gracias. Bueno, continuando con la orden del día, abrimos tiempo de varios. Diputado Valenzuela. Gracias, señor presidente. He estado estudiando, y gracias a la profesión que tengo, la política de construcción naval y el plan de construcción naval. Y obviamente que este es un desafío importante para la defensa nacional. Y no solamente que vamos a invertir en las futuras fragatas, las futuras barcazas o en las distintas embarcaciones que necesita la Armada de Chile. Esto trae progreso, beneficio, innovación, productividad, innovación y desarrollo. Son varias las cosas asociadas al programa del Plan de Construcción Naval Continua, que este plan, no olvidemos que es una idea que lanzó el gobierno del presidente Gabriel Boric, y que obviamente nosotros estamos muy enfocados en respaldarlo y que continúe, señor presidente. Pero obviamente, como este es un proyecto de alta envergadura y donde se necesitan muchos millones de dólares, y la verdad que hoy día estamos con restricción presupuestaria, empecé a investigar dónde pudiésemos sacar los recursos para poder financiar este proyecto. Y le quiero comentar que en el artículo 169 del decreto de ley 2222 del año 1978 de la Ley de Navegación faculta a Dirección General, que es la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante, para cobrar tarifas y derechos por los servicios que preste encargado al presidente de la República, su fijación mediante decreto supremo. Sumado a lo anterior, señor presidente,
en el artículo 170 señala que para todos los efectos legales estos recursos se considerarán ingresos propios de la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante y se destinarán preferentemente a la señalización y la seguridad marítima. Y este punto es el más importante. Dice que las sumas no invertidas al 31 de diciembre de cada año no pasarán a rentas generales de la Nación y podrán ser invertidas al año siguiente. Dicho esto, señor presidente, le quiero pedir que por favor oficiemos al ministro de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto y al Ministerio de Defensa para que informe el destino dado a los fondos no invertidos de Directemar desde el ejercicio presupuestario del 2005 a la fecha. También me gustaría que tomamos un acuerdo que se indique si existe algún decreto supremo dictado en virtud del artículo 29 bis del decreto de ley número 1263 u otro acto administrativo que haya ordenado el traspaso de dicho fondo en renta general de la Nación. ¿Por qué lo digo, señor presidente? Porque lamentablemente parte de los recursos, no sé por qué pasa Directemar, no los puede gastar completos. Entonces, tener un oficio para tener las reglas claras y necesitamos lamentablemente hoy día ver de dónde vamos a sacar la plata para financiar el plan de construcción naval. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, diputado Valenzuela. ¿Está la comisión de acuerdo en plantear los oficios que él ha pedido, en los términos que él ha planteado? ¿Estamos de acuerdo? Acordado. ¿Otro diputado tiene puntos varios? Diputado Olivares. Gracias, presidente. Yo quería aprovechar de solicitar una invitación también, ya que estamos haciendo invitaciones al fiscal nacional Ángel Valencia para que informe respecto del boletín justamente que tiene que ver con el 1767102 del proyecto de ley que establece la prisión preventiva para casos de espionaje y depósitos de armas con ingreso prohibido, principalmente por los 3 puntos: índices actuales del delito de espionaje y casos donde se ha informado o formalizado más bien otros delitos bajo sospecha de este ilícito, presidente. Los imputados sujetos a prisión preventiva por estos delitos frente a aquellos con medidas cautelares de menor intensidad, por ejemplo, como hablamos de arraigo, de firma, también, y considerando también a los imputados anteriormente enunciados, el número de casos que han logrado condenas efectivas, para saber efectivamente qué va eso con la tipificación final de los delitos sancionados y causas por las cuales algunos procesos no terminan en condena, como ustedes también bien saben, y un análisis para preguntarle también sobre la necesidad de establecer la prisión preventiva obligatoria para resguardar el éxito de las diferentes investigaciones de seguridad nacional que tengan que ver con este proyecto que vamos a conversar. Diputado, tengo una sola pregunta para entender bien. ¿Usted quiere citar al fiscal nacional para hacer esas preguntas o usted quiere invitar al fiscal nacional y además oficiar con todas esas preguntas? ¿Usted cuál de las dos opciones? Vaya todo, que podamos hacer esas preguntas, además de otras preguntas, pero que tienen que ver con este proyecto que establece justamente la prisión preventiva, claro. Puede ser por oficio, como dice. Ya, entonces nosotros pido unanimidad de la comisión para enviar este oficio a el fiscal nacional. Obviamente la invitación que usted acaba de hacer a él, se la vamos a extender, pero necesito que la comisión esté de acuerdo en el oficio que él ha pedido que enviemos como comisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aprobado. Diputado Maroski. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera manifestar mi interés y también mi preocupación respecto al nuevo plan ARMA que ha sido presentado por el gobierno de Argentina y sus implicaciones que tienen para la política de la defensa de la región. Creo que sería importante que esta comisión pueda conocer mayores o mejores antecedentes sobre su alcance, objetivos, eventuales efectos en el equilibrio estratégico y la cooperación regional en materia de defensa. Por lo mismo creo que, o le solicito a esta comisión ver la posibilidad de solicitar una exposición o antecedente al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor Conjunto para que podamos comprender mejor el contexto y las proyecciones de esta iniciativa del gobierno transandino. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Maroski. ¿Están de acuerdo con la petición del diputado? ¿La comisión? Aprobado. ¿Alguien más que tenga puntos varios? Diputado Leiva. En la Comisión de Seguridad Ciudadana, no exento de polémicas, por cierto, se está tramitando un proyecto de ley respecto a un control preventivo y facultad de registro de personas en zonas fronterizas.
Y ese proyecto de ley involucra, porque siempre cuando se habla de fronteras uno se va a la macrozona norte, pero las fronteras de nuestro país no solo es la cordillera, no solo el límite con Argentina, sino que nuestras fronteras marítimas son muy extensas. Y por consiguiente, en ese proyecto de ley se involucra a Directemar. Directemar, en tanto policía naval, depende de la Armada de Chile y me parece importante que en ese proyecto de ley la Armada tenga opinión respecto de el trabajo en labores de control y prevención en fronteras. Insisto, porque muchas veces solo nos acotamos cuando hablamos de fronteras a la problemática que tenemos en la macrozona norte, pero claro, la mayor internación uno podría entender en otros lugares de armas, drogas, trata de personas es por vía marítima. Y ahí se requiere no solo con respecto a la dotación, especialización, capacitación y recursos para Directemar. Entonces me gustaría, presidente, si usted lo tiene bien y con la quiesencia de la comisión, el poder oficiar a la Comisión de Seguridad Ciudadana para que respecto a esta materia se considere a la Armada de Chile y para que solicitemos a la sala para que, como se le van a entregar funciones extraordinarias a Directemar en zonas fronterizas, el proyecto dice en los 10 metros, en los 10 kilómetros entre mar territorial y aguas, que efectivamente se escuche también a la Comisión de Defensa y pase por esta comisión. Me parece importante cuando regulamos el tema fronterizo, por sus implicancias no solo geopolíticas, sino también de seguridad nacional, que la Comisión de Defensa pueda analizar en lo pertinente esa materia y, por de pronto, que la Armada de Chile también tenga opinión respecto de los oficiales de Directemar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Maroski, usted me pidió la palabra. Diputado Sánchez, usted... Ya, diputado Sánchez. Mire, vamos a hacer algo excepcional, vamos a dejar que el diputado Maroski pueda... Sí, no es sobre el punto, señor presidente. Pero para que no se me estaba pasando, para solicitarle también oficial a la DGAC para incluir o para preguntarle por qué no está el aeródromo de Villa O'Higgins, Río Mayer, hasta el día de hoy, incluido en el sistema que escribió la diputada Macías y qué tenemos que hacer para que cumpla el estándar exigido. Diputado Sánchez, sobre el punto. Gracias, presidente. Sobre el punto anterior, lo que plantea el diputado Leiva, a ver, yo estaría de acuerdo con que enviemos una comunicación a la Comisión de Seguridad, pero con la mayor delicadeza y respeto posible, porque pedir, todos ya llevamos un buen tiempo acá en el Congreso, pedir cambios de trámite o que se incorpore eventualmente un segundo paso por la Comisión de Defensa. El espacio para discutir esto es cuando se da cuenta el proyecto de ley, después se va a pedir la unanimidad y sabemos en el fondo que basta con que una persona esté en desacuerdo. Entonces yo no estoy al tanto del detalle de la tramitación de ese proyecto de ley porque no integro la Comisión de Seguridad, pero no me gustaría comprometerme personalmente a que tengamos al menos los miembros de la Comisión de Defensa que dar la unanimidad en sala para añadirle un trámite adicional a algo que puede eventualmente resolverse en la misma Comisión de Seguridad. Sí estaría dispuesto, presidente, voy a ser el primero en fondo en plantear que se considere la Armada y la Directemar puntualmente en esto y por eso estaría de acuerdo, y era lo que iba a plantear, por su intermedio presidente el colega Leiva, que le sugiramos a la Comisión de Seguridad que tenga presente también la visión que pueda plantear la Armada respecto del control fronterizo, pero hasta ahí, en el fondo, no agregarle un trámite adicional o eventualmente que la aprobación del proyecto de ley penda de un trámite aquí en la Comisión de Defensa, porque eso al menos no es lo que está establecido en el acuerdo de sala el día que se dio cuenta de este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Solo eso. Diputado Leiva, sobre el punto. Sí. Yo comparto lo que señala el diputado Sánchez. Esta nueva variable es producto de una indicación que propone el Ejecutivo respecto a las fronteras y Directemar, que antes no estaba contemplado en el proyecto, por eso no se pidió. Pero estoy de acuerdo con él porque
la idea es no incomodar ni pasar a llevar a otra comisión, pero sí que oficiemos a la Comisión de Seguridad que invite a la Armada de Chile, nada más que eso. Con eso estoy de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con Sánchez. ¿Estamos de acuerdo en el planteamiento, por favor, estamos de acuerdo en los planteamientos del diputado Leiva? ¿Sí? ¿Alguien más tiene puntos varios? Yo quiero... debería quedar en acta que fue todo una... Sí. Diputados, yo quiero plantear la posibilidad de que me faculten para poder conversar con el Ministerio de Defensa y preparar una reunión con él acá en Valparaíso o en Santiago, porque salió el día domingo en el Mercurio un artículo muy preocupante respecto a los fondos estratégicos para la defensa. Y creo que tenemos que tomarnos con seriedad justamente ese punto, donde habla donde deberían haber 1.000 millones o aproximadamente 1.000 millones de dólares. Algunos dicen que hoy hay entre $200.000 y $1.000. Es muy preocupante. Por lo tanto, les quiero pedir la facultad para poder organizar una reunión con el ministro de Defensa, sea acá en Valparaíso o en Santiago, para abordar este tema. Quiero pedir unanimidad para que podamos avanzar en eso. ¿Estamos? Sí, obviamente, diputado Leiva. Diputado Barraza. ¿Una sesión ordinaria? La idea, diputado Barraza, es que podamos ver nosotros, junto con el ministro, cuál es su agenda y poder llegar lo más rápido posible. Tenemos por agenda todas las sesiones ocupadas hasta el día 9 de junio. Por lo tanto, o una vez conversando con el ministro, o una de estas sesiones la corremos, hacemos una modificación, o buscamos un día lunes en la mañana o un día jueves en la mañana poder ir al Ministerio de Defensa y, muy bien como lo dice el diputado Leiva, con las prevenciones de que sea secreta, poder conversar con él y saber qué es lo que se va a avanzar. ¿Hay unanimidad para poder avanzar? Unanimidad. Dejemos esto en acta, señor secretario. Increíble hoy día el ánimo de unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que habrá cambiado en el aire. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.